Jimmy Hoffa, un líder sindical con mucho poder que desapareció para realizar su venganza. De cargador de camiones a líder sindical. Antes de comenzar la Gran Depresión de 1929, se vio obligado a abandonar sus estudios y a trabajar cargando frutillas en los camiones del mercado de Detroit, aportando un granito de arena a su familia, ya que se quedó sin padre a los 7 años. Era un chico bajo, bocón y belicoso. En medio de los camiones, Jimmy forjaría su destino. Tenía cierto carisma, espíritu de liderazgo y una sencillez en el lenguaje. Al ver los abusos de los patrones, se opuso a ellos empezando en la localidad donde laboraba, generando que, a los 18 años, inicie sus actividades como líder sindical, consiguiendo en 1933 que se regularan legalmente algunos beneficios a los camioneros de Estados Unidos, al principio de los estados del Medio Oriente, luego a partir de 1940 a nivel nacional. Esto lo convertiría en un líder sindical con influencias, ya que era muy carismático personalmente y solía lograr que pequeños empresarios se enfrentaran a grandes negocios muy necesarios para transmitir las ideas de manera influyente, debilitando a los patrones y logrando muchos más beneficios para sus agremiados. Esta participación activa del sindicato de camioneros Teamsters Union lo hizo ascender cada día más y más, ganando reconocimiento, haciendo progresar este sindicato junto con la industria automotriz estadounidense y en conjunto con la recuperación económica de Estados Unidos desde el primer gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Esto fue en 1932. Este renacimiento tuvo como símbolo el transporte y los camiones. Hoffa tenía una expresión bien tallada: hermano, si tienes algo, es porque un camión te lo trajo. Comida, nafta, medicina, prensa, verduras, todo. Refiriéndose con eso todo, a absolutamente todo. Además, su significado literal también manifestaba un sutil ultimátum que, si los transportistas llegaban a realizar una huelga, los Estados Unidos se desplomarían. En el medio de toda esta escalada de Hoffa, llegó la Segunda Guerra Mundial, la cual Jimmy evadió alegando que serviría mejor a la nación laborando con los camiones que como pequeño soldado de 1,65 de estatura. Al parecer esta teoría fue convincente, ya que entonces en lo que Estados Unidos rescataba a Europa del nazismo y finalizaba su guerra con Japón con 2 bombas atómicas, Jimmy Hoffa consolidó su poder como líder de los camioneros. Cuando Hoffa se dio a la tarea de nacionalizar las diferentes derivaciones regionales de Teamsters, volviéndose cada vez más poderoso, usando las reformas salariales, huelgas brutales, aislamientos a empresarios, amenazas, las influencias y el armamento de la mafia y cualquier otra cosa que pudiera hacerlo obtener lo que se proponía. Consiguió ser presidente del International Brotherhood of Teamsters, cuya organización estuvo dirigida 40 años por Daniel Tobin, siendo sucedido por Dave Beck, quien se encargó del sindicato por 5 años hasta que Robert Kennedy, un joven senador, decidió investigarlo, en vista de sus sospechosos movimientos, que siempre estaban al borde de la ilegalidad, o pudieron llegar a ser ilegales si se hubiese podido probar. Luego de toda esta investigación, Beck solo fue condenado por evadir impuestos, por lo que debió renunciar. Entonces, en ese momento, Hoffa lo reemplazó, logrando pasar de 30,000 afiliados a 2 millones de camioneros con su liderazgo, algo increíble viniendo de alguien que nunca condujo un camión. Hoffa se involucró en actividades ilegales y tenía vínculos con la mafia. Luego de la guerra en 1941, el país cambió al volver victorioso de Europa y el Pacífico en 1945. Se convirtió en una potencia mundial y nuclear, por lo que había muchas cosas que no podían ser iguales, ya que el mundo entero era completamente diferente. Todo esto fue asimilado principalmente por las familias mafiosas de Nueva York, Miami y Las Vegas. Existen varias teorías, sin ninguna prueba, que establecen la relación íntima de Jimmy Hoffa con la mafia. Se cree que los usó para así aplicar sus reglas, someter enemigos y hacer entrar en razón a quienes eran flojos. Todo era una especie de acuerdo conveniente, ya que la mafia estadounidense utilizaría a Hoffa de manera tal que por medio del sindicato podían lavar su dinero sucio, quitando dinero prestado con bajos intereses, pudiendo construir casinos en Las Vegas, lo que les permitían transportar toda la mercancía que quisieran sin implicar ningún tipo de preguntas al respecto.
Siempre ante los cuestionamientos que podían hacerle con respecto a su conexión con la mafia, Hoffa justificaba cada una de las cosas que hacía defendiéndolas, ya que según su criterio, los tipos de la mafia tenían músculos. Sí, ¿y de dónde diablos crees que los patrones conseguían tipos duros para romper nuestras huelgas? Sobre los préstamos de dinero a la mafia. Seguro prestamos dinero para construir hoteles y casinos en Las Vegas. ¿Y qué? Eran buenos clientes. Con respecto a las consecuencias que ocasionaba toda esta relación, sobre todo, la mayoría del tiempo generaba un asesinato a conveniencia que, por supuesto, donde el único afectado era el ejecutado, expresaba: le hago a los demás lo que ellos me hacen a mí, solo que peor. A pesar de toda esta ola de comentarios, con todos los beneficios que Hoffa conseguía, entre los cuales estaba mayor acaparamiento de dinero y adquisición de más poder, los agremiados estaban satisfechos con toda su labor sindical. ¿Crees que en verdad Jimmy Hoffa estuvo involucrado con la mafia? Pero a pesar de todo, el gobierno se desentendía de la situación por los beneficios que aportaban estas organizaciones criminales. Danos tu opinión en los comentarios. Pero consiguió un oponente. El mismo senador que mandó a investigar a Beck tenía un hermano con aspiraciones a la presidencia de los Estados Unidos, con conocimiento de las prácticas ejercidas por Hoffa, los cuales tuvieron anteriormente mucho éxito, pero ahora ya no tenían aprobación. Nadie las aceptaba, solo la Hermandad Internacional de los Camioneros, lo que trajo como consecuencia que los Kennedy le declararan la guerra a Jimmy Hoffa. Cuando John Kennedy aún era candidato, tuvo un debate con Richard Nixon. Entonces, al preguntar la razón por la cual aún Hoffa estaba libre, alegó que sin este el sindicato daría más seguridad y transparencia a sus agremiados. Con la victoria de John Kennedy, Robert Kennedy en 1961 fue nombrado procurador del gobierno de su hermano, entonces declarando a Hoffa como enemigo interno de los Estados Unidos, creando un equipo de investigación y así poder quitarle la libertad. A lo que Hoffa reaccionó acusando a los hermanos de ser nenes de mamá, ordenándoles que se consiguieran un trabajo de verdad. Toda esta controversia generó una tremenda batalla legal, convirtiéndose en una aversión personal a Hoffa con los Kennedy que no tuvo clemencia. Con el asesinato del presidente en Dallas, todas las miradas se centraban en Hoffa y en la mafia, sin poder deshacerse de las teorías conspirativas que incluían el hecho de formar parte de todo el complot para asesinar a Kennedy o de haberle disparado al presidente ese funesto día. Sin embargo, Hoffa comentó: ojalá los gusanos le coman los ojos. Entonces Hoffa fue encarcelado. A Hoffa se le abrieron dos procesos judiciales diferentes. El primero por el intento de soborno a un jurado en el juicio de seguimiento por estar vinculado con la mafia. El segundo fue por fraude, por lo que Robert Kennedy cumplió su objetivo de encarcelarlo en 1964, cuando estaba finalizando su periodo como procurador, quien terminó condenado a 13 años de prisión, encarcelado en 1967. A pesar de estar tras las rejas, continuó lleno de resentimiento al frente del sindicato. Con el cambio del presidente recibió un indulto, pero con condición. Cuando en 1971 Richard Nixon era presidente de los Estados Unidos, entonces le hizo una oferta a Hoffa que no podía rechazar. Le daría un indulto con la condición que debía renunciar a la presidencia del sindicato y renunciando a sus actividades por 10 años. Sin embargo, esta oferta Hoffa no la entendió, aceptando el trato, pero cuando estaba en libertad, quiso recuperar por la vía legal la presidencia del sindicato nuevamente. Al parecer, un terrible error. Y de la nada, desapareció. El 30 de julio de 1975, Hoffa convocó una reunión con dos de los más importantes capos de la mafia estadounidense. Fue a reunirse con ellos y al día siguiente solo encontraron su vehículo, pero su dueño desapareció. Algunos creen que fue asesinado por la mafia debido a su conocimiento sobre sus actividades ilegales. Otros creen que fue secuestrado y asesinado por miembros de su propio sindicato debido a disputas internas. Según el abogado de Frank Sheeran, el irlandés, este le confesó que se encargó de recoger en el automóvil a Jimmy con dos personas más. La idea era llevarlo a la reunión pautada. Como señal que las cosas no estaban bien, Sheeran se sentó donde siempre lo hacía Hoffa, pero tal señal no fue entendida por el líder sindical, por lo que no advirtió ningún peligro y se subió al vehículo, seguro que iba a la reunión. Todo esto colocó a Frank Sheeran en la difícil situación de asesinar a Hoffa.
De lo contrario, estaría desobedeciendo a los jefes de la mafia, situación que no le daba escapatoria, por lo que lo llevó a una casa abandonada, dejó que Hoffa caminara adelante y le propinó 2 disparos a quemarropa en la cabeza. Luego de 30 años, el irlandés confesó dónde fue ejecutado el crimen, trasladándose con el FBI al lugar, quienes verificaron efectivamente que se encontraban restos de sangre en varios lugares de la casa, hasta la cocina, donde con un plástico lo enrollaron y lo llevaron a una empresa de incineración asociada con la mafia. Comenta qué historia te gustaría ver en el canal y suscríbete para no perderte ningún relato de terror. Te dejo aquí otro video. David Berkowitz, el criminal que sembró el terror en la ciudad de Nueva York, dejando a su paso una estela de muerte y misterio.